Hola, soy Pablo Vidal y os voy a contar trucos y consejos de marketing digital para el sector de la salud. Seguramente durante este tiempo de crisis muchos de vosotros habéis visto limitados vuestros negocios. Ya no puede o no existe el contacto físico y por ende muchos usuarios o clientes no pueden acceder o acudir a los centros de salud, centro de pilates, consultorios, etc. Os preguntaréis además, ¿cómo puedo hacer para ganar seguidores y no perderlos? Y además también, en este entorno de crisis, muchos tendréis que prescindir de los servicios de terceros para que gestionen la marca. Entonces, vamos a ver de qué forma, con unos recursos básicos y una estructura clara, podemos generar una estrategia que nos permita afianzar nuestra marca en el entorno digital, retener los clientes que ya tenemos. Es importantísimo que pensemos siempre en retener y en fidelizar antes que en captar. Y por último, ver de qué forma podemos gestionar contenidos relevantes para que ese flujo de usuarios no cese. Y eso es lo que va a hacer que nuestra marca siempre esté presente y puedan o podamos monetizar de alguna forma el entorno de crisis en el que estamos. Podemos preguntarnos qué redes sociales son las más convenientes para nuestro negocio, qué contenidos quiere consumir nuestro cliente objetivo, nuestro target, y sobre todo y más importante, ¿a dónde debo apuntar? ¿A qué tipo de estrategia? ¿Si debo invertir o no debo invertir en pauta, en publicidad, etcétera? A todo esto daremos respuesta más adelante. Pero para empezar, lo que tenemos que tener claro es que debemos saber a quién nos dirigimos. Y para saber a quién nos dirigimos, tenemos que tener identificados nuestros públicos. Cuando hablo de nuestros públicos es porque una marca rara vez tiene un solo público definido. Yo puedo, por ejemplo, querer vender un máster en marketing digital en una universidad y puedo generar tres públicos diferenciados. Los desempleados que quieren encontrar un primer empleo o quieren encontrar empleo, los universitarios que quieren seguir formándose o especializándose y los trabajadores que quieren mejorar su condición salarial. Para cada uno de estos públicos deberé generar un tipo de contenido diferente. Y esto atiende a unos objetivos previamente fijados. Debemos ser muy claros con nuestros objetivos. No me sirve que digamos, quiero ganar más seguidores en Facebook. No es medible. No es lo mismo que decir, quiero ganar o aumentar un 25% mis seguidores en mi página de Facebook o en mi Instagram, o quiero aumentar 100 seguidores este mes o en este trimestre, de tal forma que sean objetivos medibles, alcanzables y sobre todo temporales, que podamos hacerlo mediante periodos de tiempo claramente definidos. Es por ello que el marketing digital nos permite, entre otras cosas, optimizar todo en tiempo real. Ya no tenemos que esperar a que la campaña se ejecute para tomar acción. Ahora podemos hacerlo todo en el momento. Además, es muy importante que estemos presentes dentro de la mente del consumidor o del usuario sin que ataquemos a su cerebro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser capaces de vender sin vender. Nos encanta comprar, pero detestamos o no nos gusta nada que nos vendan. Estamos expuestos todos los días ante miles de impactos publicitarios y al final solo recordamos unos pocos. Es por eso que no debemos atacar al cerebro con comprar, 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 vender, vender, vender. Simplemente generemos contenidos que la gente quiere consumir para nutrirse de información. Yo puedo ver muchos vídeos de cómo se cambian, pues por ejemplo, piezas del motor de mi coche, pero os puedo asegurar que no voy a meter la mano en el motor de mi coche porque al final el desperfecto que puedo crear va a ser más caro que el llevarlo o ponerlo en manos de un profesional. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es nutrir de información y con esto no estamos perdiendo negocio. Simplemente estamos generando confianza en el usuario para que en el momento de tomar una decisión de compra diga, aquella marca me ha querido ayudar y por tanto voy a confiar en ella y voy a consumir su producto o sus servicios. Para ello debemos saber qué contenidos buscan. No podemos improvisar. De nada nos sirve crear contenidos que no van a ser consumidos. Y para lograr crear esa relevancia en los contenidos, podemos utilizar dos herramientas que voy a decir más adelante, mediante las cuales detectamos qué palabras o qué contenidos o qué servicios demanda el cliente en un momento determinado a través de los motores de búsqueda como Google. Entonces vamos a ver exactamente cuáles son las palabras clave, cuáles son las ubicaciones
y sobre todo los intereses de nuestro público, para poder ir definiendo poco a poco cuáles son los mensajes y los públicos a los que debemos dirigirnos. Todo esto no sería posible sin una base de operaciones como un sitio web. Un sitio web es algo fundamental y básico hoy en día, es nuestra tarjeta de presentación digital en los negocios del siglo XXI. Y además no es una inversión tan alta. Estamos hablando de unos 7-8 euros al mes para tener un dominio que se renueva cada año, cada 2 años, y un servicio de alojamiento o hosting donde poder almacenar nuestra base de datos, poder crear nuestros correos electrónicos corporativos, etc. Entonces, dentro del sitio web, nosotros podemos crear blogs, podemos crear un catálogo de servicios y, muy importante, poder crear una ventana de contacto. Porque al final lo que tenemos que hacer es conversar y dejar la idea de la unidireccionalidad. Yo soy, yo hago, yo vendo. Tenemos que preguntar qué necesitas para poder personalizar mucho mejor el servicio que vamos a ofrecer. Y además, una vez que ya tenemos todo eso armado, hay un curso en mi canal sobre WordPress, cómo crear un sitio desde cero, que os dejo por aquí. Vamos a ver después cómo mediante el blog creamos contenidos relevantes que después difundimos por redes sociales. Es decir, vamos a hacer una estrategia de canales cruzados. Yo creo un artículo muy interesante en mi blog, en mi sitio web. Puede ser un artículo con un formato en vídeo, puede ser una infografía, puede ser texto con enlaces de recursos, herramientas, etc. Y luego voy a convertir ese artículo en un formato adecuado para Facebook, otro formato adecuado para Instagram, otro formato adecuado para YouTube. Porque aunque podamos compartir el artículo como tal, cada red social tiene sus propias políticas, sus propias condiciones y el público consume ese contenido en red social de forma diferente. Así que a través de las herramientas que vamos a ver ahora vamos a poder generar una estrategia clara y además una estrategia muy eficaz para que nuestra marca no se caiga durante este periodo de crisis. Bien, cuando hablamos de las herramientas, no solamente tenemos que pensar en herramientas que nos permitan gestionar contenidos, sino ver de qué forma, a través de la creatividad y a través de la planificación, podemos generar una estrategia competitiva. Lo primero que tendremos que hacer es pensar no solamente en nuestro servicio, qué ventaja competitiva puede tener frente al resto, sino cuál es nuestro público. Nosotros podemos vender un servicio que tienen distintos públicos y a cada público debemos generarle o enviarle un mensaje distinto. Para ello generamos o creamos nuestros perfiles buyer persona, que son una representación ficticia de nuestro cliente ideal. Imaginemos que yo quiero vender en la universidad un máster en marketing digital. Bueno, pues un perfil podría ser desempleados cuyo pain o problema principal es encontrar trabajo, a universitarios que quieren continuar su formación o un primer empleo bien remunerado, o trabajadores que lo que quieren es aumentar su nivel o su rango salarial. Para cada uno de ellos deberé establecer un mensaje diferente. No puedo lanzar un mensaje de estudia marketing digital para mejorar tu condición salarial y de repente que un desempleado esté leyéndolo. No es público objetivo de ese mensaje, ya que no tiene trabajo. Esto es lo primero que tenemos que hacer, identificar para saber qué contenidos crear para cada público objetivo. Luego, obviamente, si creamos una fanpage dentro de Facebook de manera gratuita, podemos acceder a las estadísticas que nos da y poder determinar qué acciones estamos haciendo en la página o aspectos interesantes como cuál es el rango principal de edades que nos leen o nos consumen, qué hora es la más usada o en la que más contenidos leen los públicos y qué día de la semana. Esto es un poco general. Podemos después crearnos dentro de Facebook y de manera gratuita también un administrador comercial. Si accedemos a este link de aquí encima, que pone business.facebook.com, podemos acceder a las estadísticas de público o a las estadísticas de la audiencia de todo Facebook. Si nosotros, por ejemplo, decimos en España las personas que estén interesadas en pilates, en psicología positiva, en mindfulness, en dentistas, etc., nos va a salir si hay más hombres más hombres que mujeres, qué intereses tienen, donde pone me gusta de la página, desde qué lugar consumen, qué tipo de actividad realizan, y eso a la hora de lanzar mensajes o crear campañas publicitarias nos va a permitir acotar mucho más esa audiencia y por lo tanto invertir en seguidores de calidad o en una audiencia que realmente nos vaya a hacer ganar.
el retorno de inversión será mucho más alto. Entonces, tres cosas claras. Primero, crearnos nuestros perfiles de audiencia con los buyer persona. Segundo, crear una fanpage en Facebook. Y tercero, el administrador comercial. Luego podemos investigar a la competencia o monitorizar nuestra propia marca. Podemos utilizar una herramienta que se llama Keyhole. A través de Keyhole lo que hacemos es crearnos un perfil. Hay un perfil gratuito que permite hasta 3 cuentas, hasta 3 rastreos de cuentas, y seleccionamos la cuenta en sí. Pues, por ejemplo, en mi cuenta, Pablo Vidal Marketing, nos da toda la información, cuántos posts o cuántas publicaciones hemos hecho este periodo, qué reacciones han habido en cuanto a las publicaciones que hemos hecho, el promedio de las reacciones, nos da estadísticas, cuáles son las publicaciones que más reacciones han tenido y por qué, nos salen los hashtags, las fechas, cuáles son los días en los que tengo más actividad, qué tipo de formatos estoy utilizando, las horas y los días óptimos para publicar, que esto es fundamental también. Y después podremos ver incluso estadísticas en función de pues, las historias u otro tipo de cosas interesantes para hacer publicaciones. Herramientas para generar contenido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear ese contenido a nivel de texto, por ejemplo. Hay una técnica muy usada que es la técnica AIDA, atención, interés, deseo y acción. Por ejemplo, la atención es el titular. ¿Cómo voy a captar la atención de las personas? Pues haciendo una pregunta. Eso funciona en la mayoría de los casos. ¿Cómo aumentar defensas y prevenir infartos en tiempo de COVID-19? Genial, pues entonces lo que hacemos es aumentar o detallar esa información. Una vez que las personas han hecho clic en el anuncio, en el correo electrónico, les explicamos muy brevemente por qué ese titular es verdad. El estudio X informa que a causa de la estimulación de flujo sanguíneo, el Pilates, en este caso, Pilates con hashtag, contribuye a, y doy información acerca de esa información, perdón, ese contenido que quiero crear. Luego el deseo se activa con algo que llamamos prueba social. Si decimos que más de 100.000 personas han probado el método, o generamos esos comentarios de prosumidores, gente que ha consumido o clientes que tenemos nuestros servicios y ha producido comentarios, seremos mucho más creíbles frente a ojos de terceros. Y por último, hacer una llamada a la acción, utilizando algo que llamamos en neuromarketing FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perder algo. Quiero aumentar mis defensas, y cuando hacemos esa llamada a la acción, lo que acompañamos es, pues por ejemplo, esta promoción o este curso o este cupón desaparecerá o tendrá vigencia hasta dentro de 2 horas, hasta dentro de 1 minuto, hasta dentro de 3 días. Y luego ser coherentes, cuando pase ese tiempo, quitarlo. La gente tiene más miedo a perder que a ganar cosas. Entonces eso genera esa sensación de ansiedad y lo queremos todo y lo queremos ya. Por lo tanto, si es información que pueda ayudar a esa persona y además tenemos un buen titular y una información detallada que lo avale, es muy probable que tengamos éxito en esa campaña. Hay muchas investigaciones que hablan de qué contenidos se consumen más. Por ejemplo, más de la mitad de la población que busca en Google empieza por palabras como qué, cómo, dónde, cuál o quién. Incluso para direcciones y navegación. Entonces esto es fundamental también. Y luego el tipo de contenidos. Pues por ejemplo artículos que hablen del por qué, del qué, una infografía, los vídeos cada vez más consumidos por su dinamismo. Los titulares, hacer titulares con un doble beneficio. Cómo aumentar tus defensas y prevenir infartos. Hablar en primera persona. Cómo logré mis primeros clientes en mi estudio. Reconocimiento. ¿Conoces los síntomas de la lumbalgia? Poner números. Los números son mágicos en los textos. 3 formas de enviar oxígeno al cerebro con un solo clic. O un número y una pregunta, que esto ya sería, digamos, la forma óptima. 3 formas de tonificar tu cuerpo. ¿Cuál usas tú? Esta herramienta es muy potente, se llama answerthepublic.com y entonces nosotros lo que hacemos es poner una palabra en el buscador, nos aparece un buscador, ponemos Pilates, por ejemplo, y nos aparecen todos los resultados de búsquedas que hace la gente con respecto a esa palabra clave. Esto nos va a permitir crear contenidos que sí son importantes para la gente porque los están buscando. Entonces ya afinamos por completo con esa generación de relevancia o de contenidos interesantes. Otra muy parecida es Ubersuggest. Vemos que aparece un buscador también, nos aparece la región donde queremos buscar y ponemos una palabra clave si queremos buscar contenidos relevantes para crearlos nosotros, es decir, preguntas que haga la gente, qué es la tendencia.
O podemos observar a la competencia poniendo un sitio web, podemos poner una URL y nos da información de las palabras clave que están posicionadas, qué palabras tienen más tráfico, etc. Aquí lo vemos, pues tenemos para la palabra neuromarketing. Bueno, pues nos dice a nivel de anuncio cuánto pagaríamos si ponemos un anuncio, pues CPC 0,37 céntimos o centavos en este caso por cada vez que alguien da clic en nuestro anuncio. Vemos que tiene un alto rango de búsquedas. Estos son ideas de palabras clave, que es neuromarketing, hacer, por ejemplo, guías, neuromarketing.pdf, ejemplos, definición, neuromarketing visual, etc. Si queremos crear piezas gráficas y no somos diseñadores, no hay nada mejor que Canva. Canva es una plataforma que nos permite diseñar no solamente posts para Facebook o Instagram, ya nos vienen con los formatos, sino que nos da inmensidad o infinidad de plantillas para crear ebooks, para crear, como digo, posts, historias, etc. Es súper potente y la versión gratuita funciona muy bien. Y por último, para automatizar plataformas, os dejo una herramienta que se llama IFTTT y lo que hace es crear recetas. Creamos una cuenta gratuita y en la parte derecha superior abrimos nuestro menú en nuestro perfil y ponemos crear. Cuando damos a crear nos sale la condición y dice si ocurre esto, entonces pasa lo otro. Vemos ese símbolo del más, le damos, hacemos clic y nos aparece una página y nos dice cuál es la condición. Entonces yo le digo, quiero que cada vez, por ejemplo, busco Facebook, mi página de Facebook. Aquí está. Y aquí nos salen las opciones. Entonces la primera opción es cada vez que publico un nuevo estado en mi página, bueno, pues tendrá que pasar algo. Entonces pongo lo que yo quiero. Si quiero, por ejemplo, un nuevo estado con un hashtag o un nuevo enlace o una nueva foto con un hashtag. Ahí tengo todas las condiciones. Selecciona la primera. Nuevo estado en mi página. Entonces ya dice, sí, aparece el símbolo de Facebook, que es que si yo publico un estado en mi página, entonces le doy al más. Y por ejemplo ahora me interesa que en Twitter aparezca ese texto que acabo de poner. Pues digo, cada vez que pase eso en Facebook, en Twitter postea un tweet en esta parte de aquí. Genial. Aquí está. Esto es si queremos personalizarlo, este es el mensaje, pero podemos poner, esta es mi última actualización de Facebook, por ejemplo. Damos a crear acción y ya está la fórmula creada. Si aparece, si hay un nuevo estado en la página Pablo Vidal Marketing Consulting, entonces se posteará un tweet en pues, la página de Twitter. Es todo. Entonces, para empezar, estas herramientas vienen bien de manera básica para comenzar a generar nuestra estrategia. Más adelante dejaré vídeos hablando de herramientas específicas y profundizando en personalizar cada una de ellas. Así que si tenéis dudas o alguna consulta, me podéis escribir o bien aquí en los comentarios o bien a pablovidalmarketing.com.